Roma. En la noche del 23 al 24 de marzo de 1984 ocurrió el mayor robo en Italia, el asalto a Brinks y Courmark. Un depósito de una cadena bancaria de Michele Sindona fue asaltado de noche por 4 hombres que sin disparos robaron efectivo, oro y joyas valuados en 35.000 millones de liras. Tony Cicciarelli, mente del llamado robo del siglo, fue un falsificador vinculado a la banda de la Magliana, el caso Moro, el caso Pecorelli y otros sucesos que marcaron la crónica negra italiana en los años 70 y 80. Un caso muy particular. Hoy hablamos de ello con Federico Betuzzi, periodista y escritor, autor del blog Relatos de Historia. Hola Giovanni, gracias por este contacto. Sí, lo dijiste bien, es una historia un poco particular, la historia de un robo. Fue llamada el robo del siglo, más que nada porque en esa época, cuando se divulgaron los detalles de la cantidad sustraída durante este robo en particular, los periódicos dijeron de inmediato: ¡caray! Nunca antes se había visto desaparecer tanto dinero de un solo golpe. Pero es un robo muy extraño. Normalmente, cuando hablamos de un robo, pensamos en un banco. En el peor de los casos, podríamos hablar también de un robo a una aseguradora. Pero a un depósito de valores, muy pocos lo han intentado, y muy pocos lo han logrado. Además, en este caso, es un depósito de valores muy particular. Veamos un momento las coordenadas temporales y del lugar. Estamos en Roma, Vía Aurelia, domingo 24 de marzo de 1980. ¿Los años 80? El terrorismo está terminando. Italia, 2 años antes, ganó el Mundial de Fútbol y hay euforia. Bueno, ¿qué pasa? Hace casi 37 años, en un depósito de valores en la carretera Aurelia, Roma, se presenta un metro esta mañana. Es un guardia de metro en servicio, pero ese día es su día de descanso. Detrás de él hay 3 personas encapuchadas. Son 3 asaltantes. Franco Parsi llama por el intercomunicador a los 2 colegas que están en la estructura. Es domingo y el otro descansa. El depósito de valores no opera. Y hace que le abran. Dice: chicos, disculpen, soy yo. Salí de turno ayer, olvidé algo. Le abren, y en cuanto la puerta se abre, ocurre la irrupción. Los 3 delincuentes, con el rostro cubierto, inmovilizan a los otros 2 vigilantes nocturnos. Los encadenan, les ponen una mordaza y extienden un paño rojo, que es el paño de las Brigadas Rojas. En ese momento ya están muriendo. Destruidas por iniciativa del Estado, tanto por parte de la magistratura como de las fuerzas del orden. Decía que extienden este paño rojo, toman las fotos clásicas y se llevan una gran cantidad de dinero. Se estima entre 35 y 37.000 millones de liras en esa época. Para darles una idea en la actualidad, es un poco menos de 52 millones de euros. Pero no hacen solo eso, dejan algunas cosas un poco particulares. Dejan unas fotos Polaroid, dejan unas tarjetas de garra escritas, dejan sobre todo 7 municiones, 7 balas calibre, 7.62 7 cadenas, 7 llaves y una granada de humo, obviamente sin detonar, de la marca Energa. ¡Qué curioso! Porque, ante todo, esta granada había sido utilizada la misma unos años antes para matar, y esta vez sí habían sido realmente las Brigadas Rojas. Un coronel de los Carabinieri que se llamaba Antonio Valesco, asesinado en pleno centro de Roma. Entonces, tal vez es una forma, una señal para decir: sí, somos realmente las Brigadas Rojas, pero no es así. 7 balas, 7 cadenas, 7 manojos de llaves. Es un número que volveremos a ver. De todos modos, el comando pronto toma el dinero. Y escapan en una camioneta que ya habían preparado, que incluso habían pintado con los colores del depósito de valores. Un depósito que tiene un nombre. Se llama Brinks Secure Mark. Es una empresa bien establecida que recibe liquidez de restaurantes, de hoteles, sobre todo de grandes barcos. Y obviamente ahí está. Es una empresa dentro de la cual hay un nombre bastante conocido en esa época. Es el nombre de un banquero, un quebrador, un abogado. Se llama Michele Sindona. Bueno, ya hemos dado un paso más. Así que, un robo.
Se habla de las Brigadas Rojas, pero se verá que no son las Brigadas Rojas, sino de un quebrador, Michele Sindona. Pero en realidad, ¿quién fue? Eso se descubre solo mucho tiempo después de que incluso el Telegiornale, el primer noticiero de Italia, se ocupa del caso. O un especial de este robo del sentido. ¿Qué tiene que ver? Un personaje extraño que pertenece a la galaxia criminal llamada Banda della Maglia. Entonces es otro elemento de nuestro círculo. Brigate Rosse. El banquero en bancarrota Sindona de la Banda della Magliana. ¿Y qué más hay? Falta algo en nuestro panorama. Bueno, sí, porque falta justamente el personaje clave, es decir, quien realmente planeó este robo y, sobre todo, sus motivaciones. Este personaje se llama Tony Cicciarelli, pero para todos... ¿Quién es Tony? Es un galerista, también es pintor. Es muy conocido en el ambiente de la pintura, porque es un excelente imitador de las obras de Giorgio de Chirico. En ese periodo alcanzaba su máximo por eso. Las obras originales de Chirico eran muy solicitadas comercialmente. Las falsificaciones de Tony Cicciarelli también gustan y se venden, firmadas por el autor. Pero Tony Cicciarelli no solo es pintor y galerista, también tiene una tienda de suministros para oficina. Además, tiene amigos algo extraños. Digamos la Banda della Magliana. El mejor amigo de Tony Cicciarelli en ese periodo se llama Danilo Abruzzati. Tal vez alguien lo recuerde, conocido como Ernesto R. Camaleón. O, para quienes vieron la serie de Sky de hace algunos años, su apodo sería básicamente Pochino. El escritor magistrado de Caccia. Abruzzati nace como asaltante, como boxeador, luego asaltante. Después se convierte en un colaborador de los marselleses y luego se vuelve un jefe de la... Y, justo como jefe de la Magliana, introduce en su entorno Tony Cicciarelli. Y Cicciarelli encuentra no solo la criminalidad que conocemos de la Magliana, sino también a otros personajes más o inusuales. Que conoce a Francesco Pazienza. Para quien no lo sepa, fue un espía. Además de ser el creador del llamado Sismi Paralisi, también conoce a los núcleos armados revolucionarios, núcleos armados revolucionarios. Mucho. Cicciarelli conoce a un periodista muy extraño llamado Mino Pecorelli. Es un excombatiente partisano. Ha luchado con los polacos de Italia. Luego ha tenido varias dificultades. Primero fue abogado, después escritor y luego periodista. Abre una agencia de noticias que se llama Observatorio Político y publica informes bastante delicados. Solo los suscriptores los leen, pero son suficientes, de verdad, para desatar el pequeño infierno interno. Más adelante, nuestro querido Mino Pecorelli fundará una revista que también se llamará Observatorio Político. Y al final lo matarán. Apenas un año después del secuestro de Aldo Moro. Le hecho presente. Mataron a Mino Pecorelli por un asesino que hasta hoy no se sabe bien quién fue. Ya tenemos un panorama muy amplio. ¿Quién es Tony Cicciarelli? Ya lo dijimos. Cicciarelli tiene muchos contactos. Cicciarelli también escribió el falso comunicado número 7 sobre el lago de la Duchessa durante el secuestro de Moro. Para quien no lo recuerde, Aldo Moro fue secuestrado por las Brigadas Rojas el 16 de marzo de 1978. Aproximadamente un mes después, el 18 de abril, se difunde un comunicado. Lo dijo, se comunicaban a través del ciclostil. El 7 se anuncia la ejecución del presidente Moro mediante suicidio. Esta es la cosa. Y se informa a los familiares. Y el cuerpo fue arrojado al lago de la Duquesa, un lago ubicado en los Apeninos, fuera de Rieti, en esa época congelado. El comunicado es falso, será desconocido por las mismas Brigadas Rojas, el verdadero municipio.
y este falso comunicado número 7, escrito entre los Cicciarelli. Para quien lo escribió, es un misterio. Muchos dicen que lo hizo por impulso de los servicios. Un poco para tantear el terreno. Para entender las verdaderas intenciones de las buenas relaciones nunca se sabrá. El hecho es que, ¿recuerdan ese número 7? Los 7 proyectiles. 7.62 además, que es el calibre utilizado para matar a Moro, el 9 de mayo del 78. 7 proyectiles. 7 cadenas. 7 candados. Hay algo. A Piquerelli quizá le gusta jugar. Le gusta dejar alguna pista. Algo en particular. Decíamos, Moro es asesinado el 9 de mayo del 78. En marzo del 79 asesinan a Mino Pecorelli. Mira qué casualidad. Pocos días después del asesinato de Mino Pecorelli, Tony Cicciarelli logra que hallen una bolsa en un taxi en Roma. Una bolsa que contenía la cabeza de la máquina de escribir con la que él había redactado el falso comunicado número 7. Y sí, esto es algo. Luego, unas fichas mecanografiadas que tienen que ver con el mismo Pecorelli, que tienen que ver con políticos, que tienen que ver con funcionarios de policía. Como para dar una advertencia. Y luego otras pistas, incluyendo incluso los pañuelos, la misma marca de pañuelos, para limpiar la sangre que salía de las heridas e imperti. Por eso, como decir, yo sé lo que realmente le pasó a Moro, yo sé lo que sabía Pecorelli, así que no lo intenten, es casi como dar una advertencia. Yo sé, pero no intenten hacer nada porque los puedo chantajear o incluso puedo derramar sangre. Siempre es este personaje muy extraño. Pecorelli ve a sus amigos de la Magliana desmoronarse, ya que Franco Giuseppucci, el gran jefe y fundador, es asesinado por los Proietti en 1980. 2 años después, Danilo Abruzzati embosca al vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, en Milán. Rosone sigue siendo candidato. Es asesinado por un guardia nocturno, que interviene en defensa de Rosone. Así que la banda de la Magliana empieza a desmoronarse. ¿Y qué hace Cicciarelli? Prácticamente es la pieza suelta. Para sí mismo. Si primero él para la Magliana hacía documentos falsos o hacía otros favores, tal vez también en el ámbito del lavado de dinero, pues decide un poco ponerse a prueba, como le parece. Cicciarelli también tiene vida privada, está casado, pero en un momento conoce a Cristina Cirilli, una joven de 21 años con quien decide vivir e incluso tiene un hijo. Y es precisamente Cristina quien cuenta. De este robo que él organizó, un robo particular, él recluta a Cicciarelli 3. Hombres que harán el golpe con él, o mejor 2 con él, y otro vigilará la página. Habla con 2 cómplices, un guardia de la estructura y otro que fue despedido poco antes, que le dan el plano y algunos turnos de servicio. Después secuestra el sábado a Parsi a la salida del depósito de su casa, que ya estaba bien, empacado. Le dice, si quieres sobrevivir tú y tu familia, ayúdanos y haz lo que decimos. Si todo sale bien, estarán libres en 24 horas. Entonces, mira, era este robo que, como decíamos según la prensa, produce entre 35 y 37.000 millones. Cicciarelli afirma que en realidad se requieren hasta 50.000 millones, mucho más dinero. Haciendo siempre el mismo paralelo, hablamos de más de 70 millones de euros, así que realmente es muchísimo, muchísimo dinero. ¿Qué más decir? El robo está bien. A los socios de Cicciarelli les toca mucho dinero, a los de la base y a sus cómplices, sin problema. Pero Cicciarelli, de repente, Pugel. En efecto, si tiene todo ese dinero y una vida por reconstruir, es raro que no huya. Se queda en Roma y no tendrá un buen final. No tendrá absolutamente un buen final. El final de Cicciarelli también es un poco particular,
porque parece que nadie lo busca. Los investigadores no tienen pruebas en su contra. En septiembre del 84, Ciccarelli una noche regresa a casa. Está manejando su Mercedes. Con él está su pareja, Cristina Cirilli, y el bebé que acaba de nacer hace un mes. Llega a su casa, su pareja baja, abre la puerta principal, y en el vestíbulo hay un asesino que hasta hoy sigue siendo desconocido. Y este asesino, a primera vista, le dispara a Cirilli 4 veces. Una le da en el ojo, y Cirilli sobrevivirá, aunque perderá. Y luego la hiere de refilón en los brazos. Y luego el asesino huye a pie, pasa junto a Cirilli, que está en el suelo en un charco de sangre, y se va. Ciccarelli, furioso, deja el auto y lo persigue. Pero él ya lo ha calculado todo. Dobla la esquina, espera a Ciccarelli y le vacía el cargador. Tony Ciccarelli muere en ese instante. Obviamente, cuando llegan las fuerzas de policía, llevan a Cirilli al hospital. Después de unos días, cuando ella se recupera, la interrogan y tratan de entender el motivo. No logran captar ese bendito motivo. Cirilli. Tony Ciccarelli había sido la mente y el jefe del robo del siglo, la Princess y Kurman. Gracias. Los investigadores hallan varias cosas, armas y algo de droga, aunque él la consumía. Y encima, un acto de hedonismo absurdo, que es la grabación en videocassette de ese especial sobre el ayuno, justo sobre el robo del siglo. En realidad, a Ciccarelli le gustaba verse a sí mismo haciendo su propio acto, algo un poco extraño. Nunca hallaron su parte del dinero. Según la Cirilli, serían unos 30.000 millones de liras. Desaparecidos. Nunca se supieron los nombres de los cómplices. Ellos también desaparecieron sin dejar rastro con parte del dinero. El infiltrado. Ambos infiltrados fueron a ellos. De todos modos, del botín, en porcentaje, les tocó una pequeña parte. Las migajas, pero casi. Así que se recuperó muy poco. Ok, muchos han intentado conectar. Es el hecho de que, aun sabiendo perfectamente de quién era la Briggs y Secure Mark, recuerden que la Sindona. ¿Que Ciccarelli la va a asaltar? Entonces, lo que algunos han intentado conectar es, ¿pero realmente? El asalto, que fue un asalto facilísimo, 0 disparos, ningún herido, algo nunca visto antes. ¿Fue un pago por un servicio o simplemente una forma de dar un pequeño consuelo? No, el hecho de que alguien no había cumplido con el trato, todavía en la época del lago de la Duchessa, y también del asesinato de Pecorelli. ¿O era otra forma de mantener tranquilo a Ciccarelli y decirle que no investigara? Eso, lamentablemente no. Sindona también conecta esta parte con la logia P2, si no me equivoco. También conecta con la P2, ya que Sindona llega a la P2. A mediados de los años 70, es llevado a la P2 por un conocido suyo, que en ese entonces formaba parte de una obediencia masónica regular, que allá abajo aloja Italia. En cambio es llevado a la P2 y la P2. Y también están Roberto, Francesco, Sismi en paralelo, en los que hay personas que gravitan alrededor de este asunto. Mino Pecorelli también fue asesinado, como mencionamos. En la P2 hay de todo y lo contrario de todo. Y aquí, Cervo, no quiero usar un término feo, pero digamos que es un enredo un poco difícil de desenredar. Porque cuando salieron las listas en marzo de 1988, en pocos días serán 40. Incluso se encontró que en las listas de la P2 estaban los enemigos cruzados. Estaba el general Buccelli y su adversario Maletti. Estaba Larini y estaba Didona. Así que realmente había de todo, y lo contrario de todo. Ciccarelli no estaba en la P2, pero conocía a muchos de los piduistas, y quién sabe si también ahí había un interés. Sobre esto no hay dudas.
Entonces es un robo que básicamente tiene muchas dudas, pero conecta de una u otra forma gran parte de la historia de Italia. La más fea y la más oscura, digamos, o roja, depende del color que se le quiera dar. Se realizaron investigaciones para descubrir a los autores intelectuales y materiales del asesinato, porque de esta historia y sobre todo de esos años solo se puede ver que los hechos ocurrieron, pero definitivamente se ha logrado descubrir muy poco. Nunca se descubrieron oficialmente los autores intelectuales del asesinato de Sindona ni los de Calvi, ni hablemos de Moro. La banda de la Magliana es turbia, está ligada a varios episodios de Crónica Negra e historia importante, incluido el secuestro de Orlandi. El homicidio de Cicciarelli sigue hasta hoy sin culpable. Y luego está la lista de la P2 que incluye a muchísimas personas, digamos, muy importantes. Puede haber alguna conexión también en el hecho de que todos estos episodios no hayan encontrado realmente a un culpable. Matantes. Y todavía a un nivel superior. Te diré, se llevaron a cabo algunos juicios, y también se trató la figura de Cicciarelli en estos procesos. Hablamos de los juicios relacionados con el caso Moro, y también con el caso Pecor. Lo que surgió fueron algunas declaraciones, a veces contradictorias, incluso de los arrepentidos. Tanto es así que se llegó a veredictos de no culpabilidad. En lo que respecta al asesinato de Pecorelli, precisamente porque, según los jueces, no hubo una claridad absoluta por parte de los arrepentidos, que aquí y allá daban declaraciones que era difícil comprobar en la práctica, o incluso llegaban a entrar en conflicto entre ellos. Está claro que en este caso todo es muy confuso. Tampoco se sabe, de hecho, hasta hoy, quién fue el responsable del asesinato de Cicciarelli. Primero que nada, porque nadie se ha atribuido la autoría, o al menos nadie, ni siquiera un condenado a cadena perpetua, los llamados irreductibles, que claramente, una vez condenados a cadena perpetua, pueden incluso asumir otros hechos delictivos. De todas formas, eso es lo que tienen que cumplir. Ninguno de ellos, ninguno de los arrepentidos de la Magliana, lo ha dicho abiertamente. Han admitido conocer a Cicciarelli, de haber recurrido de todas formas a sus habilidades como falsificador. Pero fuera de eso, nada. Todos dicen, pero era amigo de Abruzzati. Abruzzati. Hace casi 40 años que ya no puede hablar. En todo caso, se dice sí, pero era amigo. Conocía a alguien que ya no está. Entonces es muy difícil encuadrar. Cicciarelli murió sin poder dar los nombres de sus cómplices, sin poder decir por qué dejó las famosas pistas. ¿Qué tenía que ver, por ejemplo, esa granada energa usada en el atentado contra el coronel Barisco? Nunca se entendió. Y aumenta el misterio sobre este robo del siglo. Entre el dinero que desapareció, los cómplices que no se encuentran, las motivaciones que a veces son un poco confusas. Es uno de los grandes misterios de Italia. Son misterios que, como dijiste, se encadenan con otros hechos en un periodo que sigue siendo muy incompleto. Ni siquiera en el gran archivo del superpolicía Federico Umberto D'Amato. Si alguno de ustedes ha visto, como decía antes, la novela criminal, sería el viejo de esa serie. Ni siquiera en su archivo. Él, que había sido jefe de la Oficina de Asuntos Reservados del Viminale, ¿alguna vez se encontró rastro de algo que pudiera ayudar a resolver todos estos misterios? ¿Y si no había clasificado nada? Repito, D'Amato era un superpolicía. ¿Muchos? Excelentes. No se sabe realmente por dónde empezar. Y cuanto más tiempo pase, menos se sabrá. Claro. Y eso no hay duda, perfecto. Te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación de venir al canal, de hablarnos de esta historia particular, extraña, pero que, repito, ocupa una gran parte de la historia oscura de Italia entre los años 70 y los años 80. Te invito nuevamente a hablar de cualquier tema, de cualquier misterio, para seguir en contacto con el canal en el futuro. Eso realmente me daría mucho gusto. Gracias, Giovanni. Gracias a ti.
Y un saludo a todos los que siguen con pasión tu canal. Muchas gracias.